Para la producción de insectos necesitas como 20 litros o mucho menos para la producción de 1 kilogramo de carne. Y lo mismo, digamos, para la producción de cerdo necesitas como 50 litros y para la producción de gallina necesitas también como 30. En los insectos siempre vas a ver que todas esas cifras son como muchísimo más de la mitad. Ujú. También la producción de gases de efecto invernadero, la de los insectos es como menos del 10% de lo que produce el ganado normalmente. Bienvenidos a Neto Positivo, un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Juana Manuela y esto es Neto Positivo. Sebas, le quiero preguntar de entrada, ¿usted ha comido chapulines Chapulines sí, me gustan, y son ricos. hormigas culonas? También. ¿Ha comido mojojoyes? Uy, lo tengo en mi lista, pero no lo puedo encontrar. ¿Le gustaría probarlos? Sí, 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 sí. ¿Y ha comido gusano, el gusano del mezcal, Del que es, tequila, sí, sí, del también que lo he mata, comido. del Deliciosos. Con maguey, el gusano sal, de maguey? queda delicioso. ¿Qué menú? Y también he comido huevos de hormiga. ¿Por qué todas estas preguntas capciosas suenan? Porque el tema de hoy es la entomofagia. Y para hablar de ese asunto tan interesante y tan importante en los tiempos que corren, tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde Holanda. Ella se llama Natalia. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, estoy muy bien. Qué maravilla tenerte acá. Quiero empezar preguntándote por tus experiencias en distintos países, porque sé que has estudiado en varias partes. Cuéntanos un poquito de tu recorrido académico. Bueno, pues yo soy bióloga de la Javeriana en Bogotá, Colombia, y después siempre estuve involucrada en el estudio de los insectos, como desde segundo semestre de mi carrera. Después de eso me fui un tiempo al Amazonas a trabajar con mariposas y después me fui a Brasil a hacer mi maestría y me encantó en entomología, en insectos, el estudio de los insectos. Entonces me gustó mucho y me quedé en Brasil para hacer mi doctorado. Entonces, pues al final soy como una científica de insectos, lo que suena un poquito creepy, pero y después de eso, entonces pues hice algunos experimentos también de mi doctorado en Holanda, por lo cual conocí mucha gente que estaba trabajando con los insectos como medio de producir alimentos saludables. Por ejemplo, en vez de usar químicos o pesticidas, se usan otros insectos. Eso se llama control biológico. Pero también había muchas personas como intentando producir los insectos para la alimentación o eso fue hace, no sé, unos más de 5 años o 10 años que todo el mundo comenzó a hablar de, pero también los podemos comer los insectos. Entonces allí empecé a conocer muchas personas en Brasil y en Holanda que, que trabajaban con insectos para alimentación. Entonces ahora pues es mi línea de investigación y es lo que hago. El nombre completo de Natalia es Natalia Naranjo Guevara. Entonces ya sabemos que es entomóloga. Yo es que entré en confianza con ella rápidamente porque siempre me caen muy bien las personas que no se asustan con los insectos y que se sienten atraídas por ellos, porque a mí también me parecen espectaculares. Voy a decir de entrada que yo soy vegetariana y entonces me declaro impedida para hablar a favor de la entomofagia con todo el ímpetu, pero al mismo tiempo voy a confesar que es un tema que me pone a dudar, que me pone a pensar sobre esa decisión del vegetarianismo, digamos, radical. Por eso me parece tan interesante, porque le abre cabida a un tema que incluso a los vegetarianos nos puede poner
en un dilema difícil de resolver, porque creo que muchos de los vegetarianos también estamos pues a favor de cuidar el planeta, a favor de buscar estrategias de sostenibilidad en todas las áreas, y pues esta es sin duda una muy interesante. Entonces, Seba, si quieres, entra en materia y empecemos a preguntarle a Natalia pues todos los detalles de este asunto. Bueno, antes de que entremos en materia, queremos también preguntarle a la audiencia si alguna vez han probado insectos y si los han probado, cómo les han parecido y si lo volverían a hacer. Y más aún, si lo incorporarían en su dieta cotidiana. Estas fueron unas preguntas que preparamos previamente con Natalia. Son preguntas que Natalia también quiere saber. Entonces, las respuestas que recibamos las vamos a compartir con ella. Bueno, empecemos hablando sobre qué está pasando con los insectos. ¿Es real que estamos viviendo una extinción masiva y por qué eso debería preocuparnos, Natalia? Bueno, sí, es un fenómeno que se conoce como no, como el Armagedón de los insectos. Y desde la última década se ha visto como de una disminución de las poblaciones de los insectos. Entonces, bueno, hay papers, hay estudios científicos que han dicho o han probado que la disminución ha sido entre el 40 o 70% durante los últimos 30 años. Y las razones de esto son, primero, pues como tal vez hable un poco del el uso de pesticidas. Creo que tal vez muchas personas han escuchado el problema de los pesticidas, por ejemplo, en las abejas y los polinizadores nativos, por un lado. Por otro lado, el cambio climático, porque, bueno, con diferencias en la temperatura o diferencias en lluvias, en padrones de lluvias, pues también los insectos se ven afectados y eso hace que sus poblaciones disminuyan. Por otro lado, la destrucción del hábitat, por ejemplo, cortar bosque o algún tipo de vegetación nativa para construir más ciudades o carreteras o esto. Y finalmente, las especies invasoras con la, con el desplazamiento de otras especies, por ejemplo, frutas, verduras de otros lugares del mundo o algo así, se pueden introducir especies de insectos invasoras que pueden ser una competencia para las especies nativas. Entonces, este es el problema. ¿Y Vale. por qué es preocupante? Porque, bueno, los insectos, pues ellos son polinizadores de muchos cultivos, no solamente frutas, pero también como, bueno, lo que consideramos como no frutas, por ejemplo, un tomate no lo consideramos como fruta, pero es una fruta. También porque, pues, son importantes en la cadena alimentaria de muchos pájaros, murciélagos o anfibios. Y también por la descomposición, pues muchos insectos son descomponedores de materia orgánica, lo cual lo necesitamos para reciclar nutrientes en los ecosistemas. Vale, ahorita vamos a volver como más a este tema de los insectos sobre, digamos, desde la perspectiva biológica, pero hablemos sobre la alimentación humana, cómo estos insectos pueden aportar a la alimentación, cuáles son los beneficios de alimentarse con insectos y también si podemos hablar de la alimentación animal. Sí, pues los insectos han sido parte como de las dietas humanas por mucho tiempo. Lo que pasa es que los, cuando nos modernizamos, perdemos como esa costumbre, pero ha sido parte de las dietas humanas en Asia, en África y pues en nosotros en Sudamérica también. Nosotros podemos ver que comunidades indígenas o en el Amazonas o incluso en Santander se consumen los insectos de manera así como tradicional. Y los insectos tienen un alto valor en proteínas y, por ejemplo, omega 3 omega 6 y nutrientes como el hierro o el zinc o el fósforo, vitamina B que no lo tienen, por ejemplo, los vegetales o los vegetarianos generalmente les falta vitamina B. Entonces sería como un aporte de vitamina B extra. Y lo interesante es que muchas veces podemos encontrar más niveles proteínicos en los insectos que en proteína tradicional, por ejemplo, más que en los huevos, más que, por ejemplo, en tofu o más que en soya. Entonces, esto los hace muy interesantes. Y a nivel de alimentación animal, es que pues los insectos pues también son importantes a nivel de proteínas y ácidos grasos y micronutrientes para muchos animales, como por ejemplo peces o gallinas o de ese tipo de animales de granja.
Pero también lo importante es que am, los animales, como los peces y las gallinas, ellos usualmente en su dieta natural, ellos comerían insectos. Entonces eso también promueve como el comportamiento natural de los animales de granja en vez de estarlos alimentando como con purinas. Ujú. Vale, súper interesante. ¿Y qué riesgos existen de comer insectos? Y ahí me imagino que habrá especies de insectos tóxicas, otras que no. ¿Cómo hacer para diferenciar si una especie es tóxica o no? ¿Qué recomendaciones podríamos tener respecto a qué especies comer incluso de insectos? Pues las especies que se podrían comer serían las especies que están legalizadas, si existe una legislación en el país. En Sudamérica todavía no es muy claro qué está legalizado o no por los departamentos de salubridad. Pero digamos, sería como lo interesante o lo importante sería como comer insectos que han sido producidos de alguna forma y no necesariamente cazados en la naturaleza. Sin embargo, nosotros en Colombia, pues el mojojoy, la hormiga culona es cazada en la naturaleza, pero ya sabemos que es comestible porque otras personas lo han hecho. Entonces, tal vez sería la recomendación no comerse un insecto que no sabes qué es, que lo encontraste en el bosque o lo encontraste en la selva o algo. Si tiene muchos colores, sí. Entonces, tal vez sería como en el caso de países como el nuestro que no está regularizado todavía, pues buscar asesoría de alguien, de algún local, de algún nativo que te diga si me lo puedo comer o no. Pero realmente, si estamos hablando, por ejemplo, de especies como grillos, gusanos de la harina, hormigas culonas y todo esto, am, pues varios estudios han probado que no son tóxicos, que no como que acumulan metales pesados o que no tienen algún tipo de efecto secundario para los seres humanos. Lo que sí podría pasar es que las personas que son alérgicas a los crustáceos, a la comida de mar y todo esto, porque los insectos, ellos son artrópodos, al igual que lo es los cangrejos y las langostas. Entonces, si las personas tienen alergia a ese tipo de comida, probablemente van a tener alergia a los insectos también. Sin embargo, más allá de eso, son muy safe, son muy seguros para alimentarse. Bueno, ¿y cómo se cultivan los insectos? ¿Qué precauciones hay que tener, por ejemplo, para que unas especies no desplacen a otras, para que no se salga de control ese tipo de cultivos? Sí, pues estos cultivos se están haciendo como, hay dos formas de hacerlos que son como altamente tecnificada o super low tech. Y el low tech Ujú. es como tenerlo en tu finca. En tu finca tendrías como un espacio para tenerlos allí y cultivarlos. Tienes que tener medidas de que los insectos no se vayan a escapar, como lo tendrías, por ejemplo, en un corral de gallinas, que no puedes, pues, tratar de que no se te escapen los insectos porque además es tu producción. Y generalmente lo que se hace es que se usa como algún tipo de cajones que se apilan en vertical, como teniendo algún tipo de granja en vertical de alguna forma, y allí se producen. Entonces, tú los puedes producir, por ejemplo, con desperdicios de comida, no necesariamente comida que está ya podrida y dañada, porque pues no es la idea es como desperdicios, como lo que no te vas a comer más en casa o lo que los restaurantes desperdician o la comida que está vencida en los supermercados. Entonces, harías algún tipo como, no sé si conoces como lombriceras, como los compostajes, de Ujú, algo bien sí. similar en el que tienes como diferentes compartimientos con los adultos, las larvas, los huevos y aquí digamos como todo el popó, porque el popó todo esto se puede utilizar como fertilizantes también. O Entonces sería, sea que sí se pueden combinar el cultivo de insectos con el cultivo de animales o de vegetales específicos. ¿Tienes algunos ejemplos, por ejemplo, por ejemplo, tienes algunos ejemplos de combinaciones exitosas de vegetales, animales e insectos? sí, por ejemplo, aquí en Holanda hay un gran problema de la producción de nitrógeno, que los campesinos, o sea, el sistema rural, la forma en que se está produciendo comida, está produciendo niveles de nitrógeno en el agua y en la tierra mucho más altos de lo que el gobierno espera para el próximo
periodo 2030 o alguna cosa así. Entonces, todos los campesinos tienen que disminuir la producción de carne, de gallinas o de cerdos, tienen que disminuirla por ley. Entonces, lo que se está proponiendo es que tengan sistemas híbridos en los que puedas criar, por ejemplo, mosca soldado negra y utilizarla como alimento para tus propias gallinas o venderla para otros suppliers. Entonces, la idea de esto es que no por causa que ellos necesitan cortar a la mitad la producción se vean afectados económicamente, sino que se busquen alternativas sustentables para que se pueda seguir generando dinero, porque al final, pues, es el business model de ellos. Ellos necesitan generar dinero y nosotros necesitamos comer. Ujú, Entonces, ¿cómo se puede hacer como una producción híbrida? Además, es muy interesante porque, así como te comentaba, como todas las heces de los insectos se pueden utilizar como fertilizantes, entonces estarías como evitándote utilizar fertilizantes químicos y además el exoesqueleto de los insectos, porque los insectos no tienen esqueleto interno como nosotros, pero por fuera se quedan las heces. Y este exoesqueleto tiene una proteína que se llama quitina. Y esa quitina hace que el fertilizante sea muchísimo mejor que un fertilizante convencional. Las plantas crecen más fuertes, más bonitas y además más resistentes contra plagas y enfermedades. ujú. De manera un poco más técnica y más elegante, a los insectos comestibles se les dice insectos edibles. Por si algunos de nuestros oyentes quieren buscar el tema, es probable que encuentren ese adjetivo por ahí rondando. Eh, bueno, quería mencionarlo simplemente como un dato curioso, pero te quería preguntar cuál es la huella de carbono que deja entonces la producción de esos insectos edibles o comestibles. Sí, si los oyentes quieren buscar en internet, en Google, fácilmente si escribes así como footprint insects versus cualquier tipo de carne, te van a aparecer unas gráficas súper bonitas en las que te muestra como lo que se necesita en agua, en energía y en tierras. Entonces, generalmente tienes como, pues puedes ver que, digamos, para la producción de ganado necesitas como 112 litros por kilogramo de carne, de agua, ¿sí? Para la producción de insectos necesitas como 20 litros o mucho menos para la producción de un kilogramo de carne. Y lo mismo, digamos, para la producción de cerdo necesitas como 50 litros y para la producción de gallina necesitas también como 30. Y los insectos siempre vas a ver que todas esas cifras son como muchísimo más de la mitad. Ujú, También la producción de gases de efecto invernadero, la de los insectos es como menos del 10% de lo que produce el ganado normalmente. Y claro, cuando pensamos en la ocupación de tierras, que es una cosa que es muy importante ahorita pensando en producir alimento, pues claro, la ocupación de tierra para producir insectos que son pequeñitos, pero además, ¿cómo se hace? Como te conté, en vertical farming, granjas verticales, entonces se reduce mucho la utilización de tierras, lo cual es muy importante porque se dice que vamos a ser como 10 billones de habitantes en el mundo para 2030. Y se dice que necesitamos producir comida para todo este tipo de personas y proteínas para todas las personas que van a habitar el planeta. Sin embargo, no podemos seguir produciéndola de la forma en que la producimos ahora porque eso lleva a la ocupación de tierras, o sea, a deforestar la selva y lleva también a la super consumición, como el superconsumo de Sobreconsumo. agua, el Ujú. sobreconsumo de agua y también de energía. Entonces, siempre que ves, digamos, estos gráficos, los insectos van como 10%, 5% de la producción de proteínas normales, convencionales. ujú. Estamos muy acostumbrados a oír en los últimos tiempos la palabra reciclaje. Todo el tiempo estamos oyendo en distintos ámbitos hablar del reciclaje. Intentamos reciclar, no sabemos todavía muy bien las personas del común cómo hacerlo, pero de pronto los insectos pueden colaborar, digamos,
en las casas o a las personas de a pie en ese tipo de procesos? ¿O de qué manera reciclan los insectos? Porque pueden llegar a ser recicladores. Sí, pues de hecho estuve en un congreso hace un año y conocí una profesora de una universidad en Austria que tenía un proyecto súper bonito en el cual ella estaba construyendo como pequeñas granjas, mini farmas, mini granjas de insectos que puedes tener en tu cocina. Y la idea es que la persona que va cocinando y digamos te queda un pedacito de zanahoria y no te la vas a comer y el pan se puso duro y como el colado del café, todo eso te lo puedes poner a tus insectos y puedes empezar tu mini colonia de insectos y bueno, al final te comerías los insectos. Lo que estás Sí. generando ahí, lo que estás generando allí es que estás eliminando como el desperdicio de alimentos. Eso sería como a nivel de pequeño experimento en casa, como para empezar a ser un poquito más consciente de cómo es a grande escala, de hecho, porque tal vez en tu cocina no es tanto el desperdicio, pero si pensamos en un restaurante, yo no sé, si pensamos, por ejemplo, una cadena gigante de hamburguesas, ¿cuánto pueden ellos estar desperdiciando de comida? Mientras al otro lado tenemos un problema de desnutrición de personas. Entonces, tal vez una persona normal puede como tener una pequeña granjita de insectos y hacerlo por sí misma. Sin embargo, esa persona tendría que ser como muy valiente para hacerlo y además tener el amor y la dedicación para cuidar los insectos. Pero creo que una persona normalmente solamente con pasar información a otra persona, con decirle, hey, escuché sobre esto, sería interesante y seamos como un poco más abiertos en pensar como, hey, tenemos que cambiar nuestras dietas o podemos experimentar con cosas, soy curioso y quiero buscar información, voy a intentar comprar productos y apoyar, por ejemplo, las pequeñas empresas que están empezando en nuestros países. Yo creo que esa sería una forma bastante, de hecho, útil Ujú. de ayudar. Si esa fue la pregunta, me desvié un Sí, poco. sí. Ok. Tendría que haber un cambio cultural de todas maneras que sería paulatino, pero digamos, desde tu punto de vista, ¿qué prácticas podrían no ser éticas en ese sentido? Esa pregunta me encanta porque acá hay una discusión gigante. Bueno, los países europeos son regidos, pues los de la Unión Europea, por una misma comisión, ¿sí? Y esta comisión genera como las reglas en Bruselas para todos los países. Y ellos justo allí están en estos días con una discusión gigante en qué es ético y qué no es ético para comer insectos, con el objetivo de hacer reglas claras de, ok, los insectos sienten, no sienten. ¿Cómo deberíamos tratarlos éticamente? ¿Cómo debemos producirlos éticamente? Si los vamos a matar, claro, hay que matarlos para comerlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, basados como en investigaciones científicas, como de neurobiología de insectos y todo esto, porque los insectos de alguna forma, bueno, sí sienten, solamente que tenemos, todavía estamos descubriendo cómo, basados en estas reglas, entonces están generando como discusiones para escribir legislación de cómo sería como animal welfare, como Bienestar animal. Ujú. gracias, bienestar animal para los insectos, porque antes ellos no eran considerados como, bueno, sí eran animales, pero no eran considerados como parte de animales de granja y ahora lo son. Entonces, Ujú. ¿cómo sería ello? Entonces, esa pregunta es genial y me encantaría respondértela en algún momento. Si te respondo algo, sería muy subjetivo, no Ajá. científico. Entonces, tal vez en unos años puedo decirte, ahora lo ético es esto y no esto y no esto. Sí, claro, yo desde el punto de vista de una vegetariana empiezo a dudar porque, por ejemplo, pienso que el ciclo de vida de un insecto es mucho más corto que el de un mamífero. Entonces ahí, bueno, el asunto de la vida pues, de cómo nos atribuimos el derecho de decidir sobre la vida de otros, los seres humanos, pues siempre es un problema, siempre no se llega fácilmente a una solución, pero si uno tiene en cuenta que un insecto, no sé cuánto puede durar un insecto.
Depende del insecto, hay ciclos de vida que los tienes en completos en 12 días, otros en 3 meses, los escarabajos se demoran un poquito más, que el gusano de la harina es la larva de un escarabajo, entonces él demora un Ujú, poquito más. Pero esa discusión que planteas es muy interesante también porque, bueno, en mi proyecto estamos trabajando también con personas que trabajan, bueno, yo también he hecho varios estudios como un poco de social science, de cómo los consumidores reaccionan a los insectos y qué les gusta y quién sería como el grupo objetivo para decir, ok, ellos son los que van a empezar la Ento Revolution. Y pues mira que hay como dos tipos de vegetarianos. De hecho, yo también soy vegetariana, pero como insectos. Entonces tenemos como dos tipos de vegetarianos. Unos que son más como ligados a la parte ética y dicen como exactamente lo que tú dices, cómo somos, quiénes somos nosotros para decidirlo. Y otros vegetarianos que son más por la parte de sustentabilidad, de sostenibilidad. ujú, Entonces, porque también hay algunas otras discusiones en lo que respecta al uso de proteínas de origen vegetal, porque, digamos, muchos países dependen todavía de proteínas que vienen de la deforestación de la selva amazónica en Brasil o de China. Entonces, Brasil produce un montón, produce, o sea, el impacto ambiental de la producción de soya en Brasil es gigante. Ok, el 70% de esa producción va para alimentar ganado, es verdad, pero de todas formas la producción de soya no es, o sea, si queremos reemplazar proteínas por soya, tampoco es súper sustentable y no lo será en el futuro tampoco. Entonces eso también hace un poco pensar a los vegetarianos, no a los veganos son un poco más estrictos, pero sí hace pensar un poco más a los vegetarianos, sí, a los vegetarianos, sí, ok, tal vez por sostenibilidad, tal vez me voy por ese lado, o tal vez solo por diversificar mi dieta me voy para otro lado, me voy también para el lado de los insectos. Entonces, todas las preguntas que haces realmente están en estudio desde muchas ciencias, desde muchas áreas, o sea, desde la biología hasta las áreas de negocios y también social science y tecnología y todo el mundo realmente tiene muchas preguntas allí. Y no hablando solo de vegetarianos, sino de personas también que comen carne, ¿cuál es, digamos, la aceptación general del público respecto a esto? Uno tiende a pensar, no sé, por lo menos en Colombia creo que la aceptación es baja, yo diría muy baja en este momento. ¿Cuál es ese nivel de aceptación y cuáles son de pronto algunos mitos que ves más frecuentes entre la población o cosas que nos decimos que la gente de pronto le genera rechazo el comer insectos? Am, los mitos es que, pues claro, que transmiten enfermedades, que tienen parásitos, lo cual puede llegar a ser cierto si estamos pensando en que cazamos animales en el bosque, pero tampoco nosotros cazamos gallinas en el bosque, ¿sí me entiendes? Tampoco utilizamos animales salvajes como tal para comer. Siempre, también en Colombia hay una legislación para los alimentos, ¿cierto? Para que sean saludables, para que sean seguros para comer. Entonces, uno de los mitos es que te van a transmitir enfermedades y patógenos y esto. La aceptación en Europa ha ido creciendo bastante y la curiosidad en Sudamérica ha ido creciendo bastante porque se ha vuelto un poco así como trendy. Sin embargo, las personas todavía, ahorita es más, cuando yo empecé mis estudios en esto fue en el 2020, justo antes del corona, y el primer estudio que hice con aceptación fue como el 30%. Después en 2021 hice otro y ya fue como el 40%, como casi el 50%, y el último que hice ya creció bastante en países como Holanda y Alemania y Inglaterra. Pero también hicimos otro estudio en Rumania y en Rumania la aceptación es completamente cero. Pero también es porque no hay comunicación sobre ello. Entonces, por eso era que yo decía como en cuanto más comunicación, no sé, no solamente como hablar con las personas, pero social media y cosas, hace que se normalice más la historia y la gente sea un poquito más brave, más como, ok, vamos a intentarlo y, y lo hagan. Pero uno de los como desafíos es que las personas, porque ahorita últimamente hay más personas diciendo, ok, yo lo comería porque estoy en la casa de mi amigo, porque hay una fiesta, porque quiero ser como, wow, que todos me miren. El problema es cuántas personas están
resueltas a comprarlo otra vez y comprarlo otra Ujú. vez y adicionarlo en la dieta como tal, porque si hay como mucha tecnología y muchos avances de la biología, de la ciencia, de la robótica incluso, para hacer como crecer el sector. Sin embargo, no hay demanda. Y si no hay Ya. demanda, pues los sectores se caen. Bueno, hablemos de precio. ¿Qué tan costoso es producir 1 kilo de proteína de insectos versus 1 kilo de proteína de otro animal? Ahí está el problema, porque hasta ahorita producir la proteína de insectos todavía es muy costoso, sobre todo porque, bueno, los que producen proteína animal ya tienen como bastante tiempo haciéndolo, o sea, son industrias de bastante tiempo y tienen como todas sus maquinarias para hacerlo y hacer más eficiente el proceso. Aquí estamos hablando de un sector emergente en el que todo el mundo está descubriendo y experimentando cómo hacerlo. Personas que utilizaban máquinas para cortar vegetales, por ejemplo, ahora están adaptándolas para cortar insectos y todo esto es como un experimento, como error y esto que hace que las cosas se vuelvan más caras. Muchas de las producciones todavía son manuales, entonces, claro, tienes que pagar bastante gente para hacerlo. Entonces, y también depende de los procesos, depende de la especie, pero más o menos entonces tenemos como especies de insectos que son más fáciles de producir, como los gusanos de la harina, y un poco más difíciles de producir, como los saltamontes, estos gigantes grandotes que se comen todo en África, se llaman locust, o langostas, de hecho Ujú. parecen como langostas, y esas son más difíciles de producir, entonces son más caras. Entonces, por ejemplo, si quieres 1 kilo de insectos en natural, de gusanos de la harina, ya muertitos, pero como natural, te vale alrededor de 4 o 5 euros en este lado del mundo. Ujú. Y si quieres 1 kilo de esta locust, te cuesta más o menos 50 euros el kilo. Wow, ok. Pero si ya lo quieres, digamos, seco y listo para procesar, entonces ahí ya los precios se disparan un montón. Lo tienes como a 35, 40 el kilo de gusanos de la harina y pues, alrededor de unos 200 euros el kilo de los locust. Entonces, ya las personas, generalmente no es la misma persona que produce los insectos, la misma persona que produce el producto. Entonces ya vas viendo como la, mm, la cadena depende Ujú. una de la otra y bueno, va generando más incrementos de los costos. Bueno, creo que nos has hablado de insectos frescos, insectos en polvo, cómo se consumen los insectos y pues y también cómo prepararlos o qué recetas hacer con insectos. Ah, bueno, los puedes consumir de todas las formas que quieras. Ahí depende también qué tan dispuesto estás a hacerlo. Si eres bastante fuerte y brave y lo quieres, te puedes comer el insecto completo si quieres, porque digamos el mojojoy, generalmente en el Amazonas te lo comes completo, con ojos, con cabeza y a veces hasta vivo. Entonces, la verdad, como prefieras. Sin embargo, hablando de productos como tal, pues claro, el consumidor regular no quiere ver ojos, no quiere ver antenas, no quiere ver patas. Entonces, se está produciendo mucho como las harinas, harina de grillo o harina del gusano de la harina, para adicionar en otros productos, por ejemplo, para hacer pan o para hacer pastas o para hacer como estos milkshakes para ponerte bastante fuerte en el gimnasio. O los puedes, digamos, tener el insecto completo y caramelizar o ponerle un montón de chocolate o, digamos, comprarlos ya sin antenas y sin patitas, porque las antenas y las patas no se comen realmente y las alas tampoco, no las digerimos bien, pero el resto del insecto sí. Entonces, digamos, puedes hacer un curry con eso, puedes hacer, no los he probado en sancocho, tal vez debería intentar hacer un sancocho, pero si haces un arroz con pollo, estoy segura que si le reemplazas el pollo por una locust, estoy segura que quedaría genial. Bueno, sigue siendo una alternativa excéntrica, pero creo que con todo lo que nos has dicho cumplimos nuestro cometido de contribuir a que este tema circule y la gente pues le abra cabida por lo menos
en su mente en principio y ojalá en sus prácticas cotidianas. Ya nos toca despedirnos, entonces yo quisiera que por último nos dijeras cuál es la perspectiva hacia el futuro desde tu opinión y desde tu experiencia. Si vamos a lograr incluir los insectos en la dieta, si se va a dar ese cambio cultural, ¿qué tan viable lo ves y cómo animarías a la gente a que dé el salto, a que se anime a comer insectos o a producir alimentos a base de insectos? Yo creo que sí, los insectos son el futuro. Ellos están allí y los vamos a consumir tarde o temprano y los vamos a consumir con mucho agrado, yo creo, porque realmente está generando un boom muy grande. Yo creo que es importante, sobre todo nosotros en los países tropicales, que tenemos el recurso, porque igual, por ejemplo, la mosca soldado negra, ella es tropical y se la trajeron para los países fríos y la están produciendo aquí en vez de estarla produciendo, bueno, en Colombia también la están produciendo, en Sudamérica también la están produciendo, pero lo que me refiero es que nosotros tenemos un montón de recursos naturales para explorar. Ahorita están aprobadas unas cuantas especies de insectos, pero nosotros tenemos un montón, entonces la verdad, todo este boom podría salir también de nosotros y también es como el consumidor local el que hace que esto funcione, que, que se vuelva así una revolución. Yo creo que nosotros deberíamos también pensar en que debemos diversificar nuestras dietas y necesitamos cambiar cómo estamos produciendo comida en el mundo. Y creo que todos nosotros tenemos en nuestras manos la, la habilidad o la forma de convencernos a nosotros mismos, convencer a otros y simplemente hacer parte de la revolución entomológica. Natalia, un placer haberte tenido con nosotros. Ya por último, para decirnos adiós, ¿cuál les recomendarías a la gente? ¿Cuál es el que sabe más rico? Porque no hablamos de sabores y creo que es un tema para otro episodio, pero a ti, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que más disfrutas en términos de sabor? A mí me parece que los gusanos de la harina, ellos saben a lo que les pongas. Entonces, con lo que lo prepares, él como que absorbe todo ese sabor. Y los grillos definitivamente saben como a maní, tienen como sabor a nueces, me encanta. Entonces, si tienes la oportunidad de probar grillos en cualquier presentación, es genial. Y si eres como menos dispuesto a comerlos, entonces compra gusanos de la harina, que es como la entrada fácil. Listo, muchísimas gracias. A comer grillos y gusanos de la harina. Sebas, Gracias. muchísimas gracias a ti también. Y bueno, ya nos encontraremos en otro episodio de Neto Positivo.